reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en Muy buenas tardes, señor, señora, ¿cómo están? Bienvenidos a Melodía del Canto. Hoy iniciamos bailando esta preciosa tarde. Una tarde fresca, llena de mucho amor, de mucho cariño, y asimismo también de sentimiento. Canto de las joyas musicales que se presenta dentro del libreto impresionante que se va escribiendo dentro del folclore nacional. ¿Cómo están, familia linda? Bienvenidos. Esta es Melodía del Canto, feliz, contentísima nuevamente de encontrarme con ustedes. Hoy es viernes, fin de semana, pero ahora ya no es el cuerpo lo sabe, sino que ahora se sabe que se van a divertir de manera virtual con el programa de todos, Melodía del Canto, gracias a Amor TV Digital. Agradecer a nuestro director general, señor Raúl Arquínigo Luis, asimismo a E2 Perú en soporte técnico. Agradecimiento especial también a toda la familia linda, a las páginas, gracias también a nuestras marcas comerciales por apostar por lo nuestro. Hoy tenemos un programa de lujo, señores, con grandes invitados, música en vivo, voz en vivo, para de esa manera enaltecer el orgullo, la esencia de nuestro folclore nacional. Contenta yo, Yurbi López, quien les acompaña, y ahora sí, iniciamos el programa con nuestra banquina maravillosa, hermosa, talentosa, dulce, encantadora y lo más importante, que demuestra siempre esa caracterización, esa gran personalidad que le va dando forma y vida, asimismo escribiendo su propia historia. Ella es nuestra banquina de oro, Chelita Rojas, y aquí está esa canción que te enamora, que te encanta, que te endulza. Ese muchachito que me está mirando está tan bonito como quisiera conocerlo, y quién sabe, ¿no? Si el destino lo dice, de repente vamos a iniciar con esta manera el programa Melodía del Canto, gracias a Amor TV Digital. Está muy bonito, quiero conocerlo.
avanzando. Gozar, brindar por la vida, brindar por un nuevo día. Y qué mejor, pues, en la compañía de quién, de Chela Chelita. Es su nombre, por si acaso no dice que saquen Chela. Gracias, Juancito Polo Patacino, mi paisano. Eso, vamos bailando un poquito, a ver. Vamos a animarle en casita. Eso es zapateo. Es la guitarra magistral. Arriba el Perú, señores. Eso, con salto y todo lo demás. De esta manera tienen que iniciar ustedes también en casita. Bailen, de verdad, disfrútenlo, porque hoy estamos aquí, somos pasajeros en la vida. Por ende, hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada espacio para poder disfrutar. Me encanta el eslogan de amor, amor. A ver, vamos. Amor, 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 amor. Somos la familia Amor, Amor. Es el mundo mágico Amor, Amor que presenta el programa Melodía del Canto todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Hoy, más adelante, ¿quién llega para cantarte? Samir Guamani. Es un huancabelicano, un jovencito que tiene muchos anhelos, talento, que también quiere ser la nueva estrella. Y qué mejor para incentivar también la música del huayno con requinto. Y aquí les recibimos a todos porque es la casa de los artistas, contenta de tener respaldo. De esa manera también compartir todas estas canciones impresionantes que vienen llegando. Gracias, Marcial Yanarico. Muy buenas tardes, Yurbi, no hice por aquí. Hola, hola, un beso. Besos enormes virtuales para ti y para toda la familia. Waltercito es el club de fans, es el presidente de los Medi Lovers en Guaral. Un abrazo, Walter, para ti y para toda la familia. Gracias por compartir. Nuestra hermosa Rita Vidal Castillo también dice: yo quiero bailar. Ya muy pronto nos visitarán las negritas de dónde son ustedes, Rita, por favor. Por favor, hazme recordar. A veces ya tengo lagunas mentales, creo. Gracias, hermoso. Saludos cordiales para Manuel Guevara, León también, David Augusto Aliaga, Héctor Jordan, Omar Morales, Diego Armando Jiménez también dice que siga la fiesta y que siga la diversión. Perfecto, vamos a seguir entonces con más canciones. Dentro de unos minutos más ya estará con nosotros Samir Guamani. Ya les conté que es huancabelicano y que el día de hoy va a lanzar primicia en exclusiva dentro de nuestra programación. Vamos ahora con otro bonito tema musical y es a cargo de Adrián el Cazador, gracias a R&R Producciones Internacional del señor Rolando Rojas. Él cada día sigue también buscando la manera de incentivar el talento peruano y lo ha hecho a través de este jovencito huancabelicano. También me encanta y también me sorprende bastante la manera como los huancabelicanos se vienen de esa manera incentivando solos por la música, ¿no? Todo por la música, todo por el amor. Esta música es romántica, es bastante romántica, como también tiene un mensaje para todos nuestros amigos y amigas
traicioneras. Para ti, amigo traicionero, él es Adrián el Cazador, el nuevo triunfador, la nueva inspiración. Gracias a R&R Producciones, aquí en Melodías del Canto. Amor, Amor, TV Digital. Escucha, escucha, Perú. Somos una nueva fuerza, pero con calidad y estilo. Basta de lo mismo. Aquí está el cazador de las solteritas, Adrián el Cazador. Amigo, ¿cómo quieres que yo te perdone? Si te llevas a la mujer que tanto amo. Te consideraba mi mejor amigo. Sin embargo, tú me hiciste una traición. Llévate muy lejos, donde no la vea, aunque perdamos la amistad, no quiero verla. Llévate muy lejos, donde no la vea, aunque perdamos la amistad, no quiero verla. Con cariño para ti, madrina linda, Giovanna Echavarría Torres. Peruana triunfadora, luchadora perseverante, siempre con Giovamedi, moda y diseño en ropa para médicos. Amigo, ¿cómo quieres que yo te perdone? Si te llevas a la mujer que tanto amo. Te consideraba mi mejor amigo. Sin embargo, tú me hiciste una traición. Llévate muy lejos, donde no la vea, aunque perdamos la amistad, no quiero verla. Llévate muy lejos, donde no la vea, aunque perdamos la amistad, no quiero verla. Ojalá seas feliz, amigo traicionero. Hallaré otro amor que me ame solito. Ojalá seas feliz, amigo traicionero. Hallaré otro amor que me ame solito. El sentimiento en cada melodía está en las manos de Dani Guaraní Chayanca, ese requinto maestro. Así, otra vez. Otra vez bailando. A ver, súbame el volumen un poquito, El producción. saludo especial Baila, para el disfruta señor conmigo Daniel en esta hermosa Echavarría tarde. Río. Vive, llora, pero de felicidad. Ojitos. Y bailando está. Qué preciosa melodía, ¿no? Amigo traicionero, que también ya lo puedes escuchar, disfrutar todos los viernes de 5 a 7. Y la gente por aquí, chicos, ¿qué está pasando? Ustedes prefieren mandarme los saludos por WhatsApp y no escribir en vivo. Tienen que escribir dentro de la transmisión. Pues no sean así, ñañitos, escriban dentro de la transmisión. Así como Carlito Vázquez Mesa, él dice, ya estamos conectados. Gracias a Carlito, de verdad, por todo el apoyo correspondiente, por compartir también la transmisión, por ponerse la camiseta
Cruz Flores Cueva, también la linda gente de Cajamarca. Como buenos cajamarquinos, a ver, ¿dónde está y quién dice? Yo aquí estoy, aparte de nuestro amigo Cruz Flores Cueva, Lucy La Torre también y toda la gente maravillosa que es hora ya se viene conectando. Es momento de ir con el agradecimiento a nuestras casas comerciales, ya se vienen los saluditos y también más adelante estará con nosotros un gran artista, me encanta su estilo. Si se acuerdan la canción ¿Quién toma más que yo? Pero ¿quién puede tomar? ¿Quién me iguala? ¿Quién me gana? ¿Quién me gana? Así es, Ever Olivares, los super chéveres de Charucaya, hoy nos visitan en exclusiva en el programa para de esa manera pues poder cantarnos, ¿verdad? Ahora sí, vamos con el agradecimiento a las casas comerciales, vamos con Colchones y Muebles Sanse. Vamos lanzando producción en pantalla para de esa manera agradecer a Colchones y Muebles Sanse. Ventas por mayor y menor, obviamente a nivel nacional, y lo más importante son bastante suaves, cálidos. El colchón que tú estabas buscando para tu boda, para tu luna de miel, para poder descansar bien y no tener pues de repente, no amanecer con un dolor de espalda, ya se encuentran en el mercado y son Colchones Sanse, Colchones y Muebles Sanse. Los pedidos pueden llamarnos ya al 9527-52343. Ventas al por mayor y menor a nivel nacional. También visita su página de Facebook para que puedas enterarte de todas las novedades, promociones, sorteos y premiaciones. Gracias, Colchones y Muebles Sunset. Vamos con el siguiente, vamos con Rafa, así es. Agradecimiento especial también a Rafa. Nos ubican en el Touring de Conchán Panamericana Azul, Escuela de Manejo Rafo. En sí, ¿qué es lo que puedes encontrar ahí? Vas a aprender a manejar. Las mujeres hoy en día, bueno, en particular a mí me dijeron, Yurri, ¿quieres ser libre? Tienes que aprender a manejar. Así, agarras tu carro y te vas a donde quieras, ¿no? Si tu amiga te llama, Yurri, te necesito, me han dejado, está llorando, entonces ya agarras la llave rapidísimo y llegas. Y no tienes que estar diciendo, por favor, llévame, no necesita de un chofer y todo lo demás. Entonces, es importante aprender a manejar para todas las chicas lindas, para los jóvenes, para la gente que también está interesada a ser independientes, ya lo saben. Les invitamos que visiten y por supuesto soliciten toda la información a Escuela de Manejo Rafo. Toda la información al 9313-66026. Gracias, Escuela de Manejo Rafo. Vamos con otro bonito tema musical y luego regresamos para continuar agradeciendo y también mandando los saluditos. Gracias, señor Raúl Caballero en Ancash. Saludo para Cris Peña de, si no me equivoco, él es de Yipta de Carhuaz, creo, ¿no? Que trabajan con ellos. Saludos a la distancia y ya saben que tienen que visitarnos también. No sean ingratos, ¿ah? Vamos con otra bonita canción. Vamos con otra canción que nos han pedido en particular. Esta canción, la gente en el sur, cómo les encanta, cómo lo disfrutan sus canciones, nuestro cantautor nacional. Y nos dijeron, y me dijeron en particular, Yurbi, por favor, ponme el tema Olvídame y no me compares con esa o con ese. No me compares con el vecino, no me compares con el amigo, no me compares con ella, por favor. Yo soy auténtica, yo soy auténtico, original, ¿no? Hoy compartimos este tremendo golazo, señores. Una canción clásica del que le escribe y le canta el amor con sentimiento, Raúl Arquínigo, aquí en Amor Amor TV Digital. No tiene comparación, porque los besos que yo te di te enseñaron de nuevo a amar. Fui tu locura, fui tu pasión, y esto no tiene comparación. A las hermanitas Guamaní, gracias. Para Wagner y Maricruz Cecinario.
compares con nadie, porque yo fui tu felicidad en tu tiempo de soledad. Fui tu locura, fui tu pasión, y esto no tiene comparación, porque yo fui tu felicidad en tu tiempo de soledad. Fui tu locura, fui tu pasión, y esto no tiene comparación. Y para olvidarte de mí, primero vas a llorar, porque prendido me lleva dentro de tu corazón. Y para olvidarte de mí, primero vas a llorar, porque prendido me lleva dentro de tu corazón. ¡Solteros, solteros, solteros, solteros! ¡Y las chicas solteritas! ¡Así como las chicas! Buena Giovanna, agárrame la botellita. Ciro Quispe Tupia. Salud, salud. ¡Edgar Ramírez Yanka! Armando Pulpa, salud. Eso, vamos. Qué maravilloso recuerdo de la historia musical, ¿no? Donde puedo reunir a todos sus músicos. Ahí vemos al arquitecto del requinto Crispín Alegría, que muy pronto, muy prontito va a estar con nosotros. Y también ya se prepara para su llegada, ¿saben quién? Nuestra chica enamorada Delia Chávez. Asimismo, muchos artistas. Pero hoy nos concentramos en nuestros invitados. Después de esta canción ya estará con nosotros un jovencito. Me han dicho que es soltero y la verdad que mirándolo así no, broma. Es un chico bastante humilde, carismático y que además obviamente hoy viene a demostrar todo el talento que tiene y asimismo a decirte por qué tienes que seguirlo en sus redes sociales, en los conciertos, acompañarlo en la historia musical. Además, con nosotros estará también esta maravillosa agrupación de los super chéveres, el señor Ever Olivares, para cantarte todas esas canciones, caminando por las calles y silbamos la hilarara. Entonces, esas canciones serán parte del día de hoy, de todo el repertorio. Gracias a todos nuestros amigos que el día de hoy vienen compartiendo, así como Hernán Mendo. ¿De qué parte, corazoncito, me saludas? Abrazo para sus hijos, para Caleb y Yermía, para sus hijos en sí, ¿no? Saludo cordiales, nos solicita un tema de Osito Pardo, por favor. Saludo para toda la familia Mendo Gutiérrez. ¿Qué canción de Osito Pardo? Pienso en ti, mala me traicionaste, Dios mío, y entre otros éxitos impresionantes que también serán parte ya de la historia del gran libreto, porque son temas pues bastante queridos, aceptados por el público. Vamos rápidamente con la siguiente canción, pero antes tengo que ir con el agradecimiento de nuestras casas comerciales. Vamos ahora con el siguiente. Vamos con Ópticas Multivisión Lens de nuestro gran amigo William. Así lo pueden ubicar en Lima como en Huacho. Hoy en día lo que más necesitamos es cuidar nuestra vista. Recuerda que la vista es la ventana del alma. Es lo que tú vas a percibir, es algo que te va a servir de por vida. Sin la vista, si pierdes la vista es bastante complicado, ¿no? Yo creo que es un don que Dios nos dio y agradecerlo a Él también por tener la salud visual. Estamos en Lima como en Huacho, ya puedes ubicarnos en las diferentes direcciones. Mayor información, comunícate al 999993695. Facilísimo el número para que ya puedas ubicarnos y así puedes visitar también cualquiera de nuestras tiendas. Tiene descuento con la clave que es Melodías del Canto. Gracias, Ópticas Multivisión Lens. Saludo para toda la familia en Huacho, toda la familia Valera. Vamos con Gota Azul rapidísimo. A ver, producción. Vamos con Gota Azul. La mejor agua mineral, agua de manantial, lo encuentras en Gota Azul. Traída netamente desde la cordillera, señores. Ahí está toda la información, incluso desde
Pachaní, Asunción, Cajamarca, gracias a Gota Azul. Y que además necesitamos nosotros también para poder nutrirnos, para poder irnos de viaje, para poder hacer deporte. El agua es muy esencial, el agua es vida, así que ya lo sabes, elige siempre Gota Azul. Gracias, Gota Azul. Rápidamente vamos con la siguiente canción. Ahora sí, la gente quiere seguir bailando, ¿verdad? Celebrando su cumpleaños, mandando esos saluditos especiales. Es momento de disfrutar de esta maravilla musical, de este ramillete de flores, asimismo de este ramillete de canciones que vamos presentando. Flores digo porque me encanta, lo relaciono yo, las canciones con las flores, y puedo sentir ese aroma, puedo sentir esa frescura que me da en el momento de poder escucharlos o visualizarlos. Hoy compartimos tu canción. Dicen que los varones tienen corazón de manzana. ¿Ustedes qué opinan? Chicas, es momento de compartir sus opiniones, asimismo también los caballeros. Corazón de manzana, a cargo de nuestra chica enamorada Delia Chávez. Después de esta canción ya estará con nosotros Samir Guamaní desde Huancavelica, señores. La amargura de mi vida, que ya va vino muchachito engreído. ¿Cómo te gusta ver que lloren mis ojitos? Seguro tienes otra chola a tu lado, la que te quiere canta y llora tristemente. Es precisamente la que te hace llorar. Mi chicanguino muchachito engreído, ¿cómo te gusta ver que lloren mis ojitos? Seguro tienes otra chola en tu lado, la que te quiere canta y llora tristemente. Cusqueñito engreído, tienes corazón de manzana. Juegas con una y con otra, con ninguna te conformas. Apurimeño engreído, tienes corazón de manzana. Juegas con una y con otra, con ninguna te conformas. Es el sentimiento de un gran ancashino, mi amigo Gilberto Mora, por Yaquia, Huari. Baila, baila, mi chicanquino. Esta melodía del canto y estas preciosuras nos acompañan el día de hoy. Corazón de manzana, ¿por qué serán los varones así, no? No se conforman con una, ni con dos, ni con tres, quieren 4 y 5 todavía. Aunque según los estudios dice que las mujeres también tenemos que tener 2, ¿ah? Uno para la casa y otro en la calle, ¿sí? ¿Qué opinan? Estrellita, qué gusto verte, hermosa. A ti también, gustísimo de tenerlos aquí dentro del programa. Y qué mejor para acompañarlo ya este gran talento
Huanca Belicano. Y ahora sí, pues que pase, ¿no? Que pase él. No, con cariño, con cariño. Eso es parte, un poquito de broma. Te he puesto serio, te he puesto tenso. No, Samir, tú sabes que acá te queremos muchísimo y es un honor de poder recibirte porque eres parte de esta nueva generación. Estamos seguros que más adelante también vas a estar dentro de estos escenarios espectaculares donde se presentan las figuras representativas. Vamos a recibirlo a Samir Guamanilla a esta hora de la tarde con un fuerte aplauso. Samir, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saluda a las señoritas. Muy bien. ¿Cómo estás, Samir? Qué gusto de tenerte dentro del programa. Bienvenido. Gracias, Yurvisita, por la invitación y bueno, acá nos encontramos junto a la promotora Apurímac de Vidalito Jiménez y bueno, espero que se diviertan y compartan la transmisión, ¿no? En sus casitas. Espero se cuiden también todo. En tiempos difíciles tenemos que llevarles alegría y diversión. Obviamente su agrupación musical son Los Elegantes del Sur. Recientemente, hace pocas semanas, si no me equivoco, él tuvo una presentación, un concierto virtual donde estuvo pues brillando, donde estuvo de esa manera también poniendo estas primicias, lanzando lo nuevo para todo el público. Antes de comentar de las primicias, queremos iniciar la tarde, señor productor, por favor, pónganos el fondito de Samir, así el zapateadito, para que las chicas también aquí empiecen a matizar la tarde, el zapateo, perfecto, para que empiece a matizar la tarde, la gente de su cumpleaños, celebren el día de hoy contigo, con nosotros, con el programa, con el canal también Amor. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ansioso, nervioso? Claro, Yurvisita, ansioso ya de cantarle al público lindo los hermosos temas nuevos y bueno, comentarles también que se viene primicias, novedades y espero que les guste a todos, ¿no? Hoy has venido acompañada de dos bellezas encantadoras, producto peruano por si acaso. Claro, nada de otro país. ¿Y tú valoras el producto peruano o no? Claro, pues Yurvisita, ¿cómo no va a ser? Chequeándote. Estoy un poco emocionado por acá, por tener tres hermosuras a mi lado. Algo tenía que tener Samir, pues, porque si no, lo botabas, ¿no? Estrella. Estrellita y Marita Ríos, qué gusto verte por primera vez aquí en el set. Y ahora sí, pues, vamos a empezar con un poquito de alegría, con un poquito de esta esencia maravillosa que nos encanta y que compartimos y que estamos unidos a través del folclore. Antes, yo quiero preguntarte algo. ¿Siempre has estado con el requinto? Bueno, primeramente nos iniciamos con el arpa, ¿no? Con el arpa, muy bien. Así es, el ¿Y buenito esta con arpa. producción fue reciente? Claro, y estamos entrando al que es el guayno con requinto y ya, pues no, es un hermoso estilo y que nos gusta y para adelante, ¿no? Como dice. Más adelante Yurvisita. conocemos Claro. los detalles, por qué te cambiaste, alguien te incentivó, alguien te inspiró o viste por ahí una belleza en el requinto y dijiste, no, yo también tengo que estar en el requinto, también, ¿no? Forma parte de la vivencia. Claro, Yurvisita, todo tiene un sentido, ¿no? Todo tiene un sentido. Mientras producción va cuadrando la canción, vamos conociendo entonces a Samir. Samir, yo sé que eres huancabelicano, pero cuéntanos un poquito así resumido nada más toda esta historia. ¿Cuándo inicias? Tú vienes de un seno familiar musical, fue un tío, un amigo, fue de repente por ahí una ex novia o de repente alguien que te inspiró, ¿no? Porque en nuestros inicios se forma parte de esas experiencias. Claro, Yurvisita, ¿no? Mi madrecita también, siempre le gustaba el canto, mi hermano también, ¿no? Canta, y bueno, eso creo que viene ya por familia, ¿no? Y bueno, me gusta lo que hago y me encanta, ¿no? Y bueno, para adelante, seguir con la música y bueno, Yurvisita, siempre espero no sea la primera vez que te visitemos, siempre, bien, gracias por la invitación y, ¿no? Espero Samir, que siempre nos invites. muy bien, estás un poquito tenso para votar. Todo eso queremos. El zapateo, por favor, producción. A ver, señor Edwin, si lo adelanta la canción, si lo hace correr un poquito, para que las chicas también aquí, pues,
demuestren todo el talento en la coreografía que el día de hoy va a demostrar y acompañarlo también a Samir Guamani. Vamos a ver, producción, subamos el volumen porque la jarana, la fiesta tiene que continuar. Vamos, chicas, eso, vamos, Samir. Ese pasito, queremos conocer tu pasito, a ver. Esos sombritos, saltando, 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 saltando. Pues saltemos. Ahora la vueltecita, vuelta la vueltecita. Esa vueltecita sensual, sensual. ¡Ey, ey, ey, ey! Muy bien, ahora sí, ya estamos listos, sazonaditos, como se dice, para iniciar con esta maravillosa entrevista, señores, para conocer también a Samir Guamani. Ahora sí, Samir, cuéntanos cómo se dio la primera producción. Me comentabas que era con el arpa, pero esto, ¿a raíz de qué se dio? Bueno, iniciamos con el arpa y bueno, decidimos en un momento grabar la música por requinto y tuvimos nuestra primera producción en la ciudad de Ica, en el local Lucy, con Vidalito Guamaní, con ellos, ¿no? Y para qué, una bonita producción, nos dio trabajito y justo estuvimos empezando y llegó la cuarentena. Pucha, ya todos los contratos a mí ya se postergaron y ya pues no. Espero que toda esta pandemia pase para volver a seguir con más fuerza. Me hablaste de la producción de requinto, pero del arpa, ¿cómo fue? ¿Tienes alguna producción con arpa? No, producción con arpa no, pero sí okay. Comencé a cantar con arpa, después ya me pasé. Hice mi primera producción, sí fue con requinto. Ah, perfecto. O sea, tus primeros pasos lo diste con el arpa, pero no hay Así una es. producción. Tiempo Sí. después, ¿hace cuánto tiempo hiciste tu producción? Hace año y medio. Año y medio grabaste. ¿Esta es la primera producción? Sí, hice la primera producción. ¿Y cómo lo ves el ambiente del folclore? ¿Te encanta? ¿Te gusta? Bueno, sí, me gusta, lo que más me gusta es divertir a la gente, llevar esa alegría a cada persona, alegrar con nuestras músicas. Y bueno, ¿no? Y lo que nos alegra es ver locales llenos, bastante gente A papá, de cumpleaños. ¿Al papá? A papá. Al amor también. Claro, al amor. ¿Al desamor? No, desamor nunca he sufrido. Ah, no. Es un chico apasionado y enamorado. ¿Sabe por qué? Porque ha llegado a Amor, Amor y aquí se respira mucho amor. Vamos a presentar Claro. una de tus canciones, Golondrina. Es una primicia, ¿verdad? Así es, así es. Esta canción lo presentaste recientemente en el concierto En un virtual. concierto virtual, sí, hemos cantado. Muy bien, chicas, te acompaño. ¿Quieres que te deje solita? No, Luisita. Bien, vamos a hacer la voz en vivo de esta canción maravillosa, Golondrina. Y esto va a la cuenta de 3, 2, 1. Adelante, producción. Eso. Para la gente de Huancavelica. Para la gente de Apurímac. Tacna. Así es. Para Víctor Avellaneda. Él es Samir Guamani. En exclusiva hoy aquí en Melodía del Canto. Amor, amor. Para la ¿Qué tal? promotora Apurímac. Vamos. Como dicen que en esta vida todo se termina, como las penas que tengo no se acaba ni se termina, no se acaba menos termina. Golondrina, golondrina, tú que vuelas por el aire, llévame dentro tus alas a pueblos donde no existan sufrimiento menos pesar. ¿Cómo dice Luisita que en esta vida todo se acaba? En sí, yo creo que todos somos pasajeros, señores. Así es. Pero el amor tiene que ser para siempre.
Así es, Virgencita, cantamos todos en sus casitas. Todos. Como dicen que en esta vida todo se termina, como las penas que tengo no se acaba menos termina, no se acaba ni se termina. Golondrina, golondrina, tú que vuelas por el aire, llévame dentro tus alas a pueblos donde no exista sufrimiento menos pesar. Eso, vamos. Mañana me voy, no sé si volveré, me voy para olvidarte, no sé si volveré. Mañana me voy, no sé si volveré, me voy para olvidarte, no sé si volveré. Ahora vamos. Así, 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 así bailamos, señores, con Samir Guamaní. Vamos, Samir. Así es. A ver, un saludito para la gente de Santiago Chocorvos, para la gente de Córdoba, Huachocaico. Eso. Vamos bailando como buenos peruanos, señores. A ver, vamos. Cuánta velita arriba. Así es, para la gente de Yauli, la familia Cahuata. Ayacucho, Cusco, Cajamarca, La Libertad, Villahermosa, Pacás, Para la gente de Cusco, Apurima, Huancavelica, Tacna. Puno, Juliaca, nuestros Así amigos es. del centro, Cerro de Pasco, ahí está la gente bonita de Tarma, nuestros amigos de Jauja, Huánuco, arriba, señores. Para mis amigos de Ayacucho, para Sebastián Cucho, siempre por tomate. Bordados Chuyo, gracias por este precioso vestuario. Así. Vamos. Amor, amor. Toda la vida. Samir, Gracias. solteritos, solteros. Melodías del canto. A ver, para todos los solteros. Vamos los solteros, a ver, ¿dónde Así están como- los solteros? así ¿Dónde como están los solteros? Samir Guamaní. ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? Arriba, señores. Así, bailando, así, gozando, muévete. Ahí está. Por fin nos animamos a eso. Ese pasito, eso. Vamos, chicanitas. Preciosa melodía. A ver, estrellita ahora. A ver, gánale, Samir. Zapateadito. Ahora con manita. Sí. Sigue bailando, sigue gozando, Perú. ¡Wow! Esa terminación. Creo que a ver, chicas. Ahí así. Moviendo la cadera, dice, para mantener dos regias, ¿no? Al mismo tiempo. Para mantener la figura, pues. Así Si es. no tienes tiempo de ir al gimnasio, no te preocupes porque a través del programa, de tanto bailar, de celebrar tu onomástico, pues vas a hacer ejercicios, vas a quemar calorías. Así es. Y también quiero saludar por el día de su cumpleaños a Virgilio Guamaní Peralta, acá en San Juan de Lurigancho, que más tarde estamos por ahí visitando. Claro que sí, bueno, la empresa de transportes también, Los Elegantes del Sur y Calima, ya muy pronto me van a llevar, ¿no? Me van a Claro, llevar a Yuricita, pasear, te vamos a mínimo. llevar a la Huacachina, Paracas. Mínimo, ya les mandé su cherrecito. su tour. Ahí está, a todos nuestros amigos televidentes que el día de hoy han disfrutado. Hemos escuchado, mira, yo es la primera vez que he puesto atención, de verdad. Sí me mandaste el link, pero dije, será arreglado, ¿no? Porque a veces no creemos. Entonces, la mayoría lo hace grabado hoy en día, luego se va a la sala, hace sus arreglos y luego lanza para el público. Pero aquí se va demostrando, pues, en vivo y en directo, en sí que tienes la capacidad de poder lograr muchos éxitos y también seguir alcanzando esta historia maravillosa que nos envuelve. Así es.
Yurbicita, venimos trabajando también de la mano de mi gran amigo Vidal Jiménez, como es la promotora Purimac. Nuestro gran amigo siempre nos acompaña, ¿no? Y gracias, ¿no? Y seguiremos sacando primicias, novedades. Siempre atento a nuestra página de la promotora Purimac, de Samir Gomaní. Y Yurbicita, ¿no? Como te vuelvo a decir, no espero que sea la primera vez. Nos apoyan y están de la mano con mi persona, ¿no? Y gracias, pues. Muy bien, ahí están toda la linda gente que está apostando. Y bueno, vamos a darle a compartir también. Bien, chicas, ¿qué proyecto se viene? Bueno, se viene